En el concreto que no contiene acero de refuerzo, la carbonatación generalmente es un proceso de pocas consecuencias. Sin embargo, en el concreto reforzado, este proceso químico aparentemente inofensivo avanza lenta y progresivamente desde la superficie expuesta del concreto, encontrando dentro de la masa de concreto al acero de refuerzo, generando una posible corrosión del acero. La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros del concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a carbonato de calcio, el cual tiene un pH más neutral. El dióxido de carbono atmosférico reacciona con el hidróxido de calcio. Este es el dióxido de carbono y este es el hidróxido de calcio. Es un producto de la hidratación en la pasta de cemento. La reacción produce carbonato de calcio. Esto reduce la alcalinidad del hormigón hasta un nivel en el que la pasta del cemento ya no proporciona un entorno pasivo para el acero empotrado. Se dice que esto ocurre cuando el pH cae aproximadamente un 8.6. La condición más favorable para la reacción de carbonatación es cuando hay suficiente humedad para la reacción, pero no lo suficiente como para actuar como barrera. En la mayoría de las estructuras hechas con hormigón de buena calidad, la carbonatación tardaría varios o muchos años en alcanzar el nivel de refuerzo. Y cuantas más vías de penetración de humedad y oxígeno tengamos en el hormigón, porosidad, fisuras, grietas, más rápida e intensa será la oxidación del metal. ¿Cómo detectar la carbonatación del concreto? La manera más fácil de encontrar la carbonatación en una estructura es romper un pedazo de concreto. Esto de preferencia es romperlo por un borde, se limpia el polvo residual del espécimen y se coloca una fenolftaleína sobre el concreto. Las áreas carbonatadas del concreto no cambiarán de color, mientras que las áreas con un pH mayor a 9 tomarán un color rosado brillante. Este cambio apreciable de color muestra cuál es la profundidad de carbonatación dentro de la masa del concreto. Esto solo indica un valor aproximado de pH. La prueba de la fenolftaleína solo nos indica cuando el concreto tiene un pH menor a 8.2 o mayor a 10. Este tipo de ensayo es rutinario y lo realizan los laboratorios dedicados a la investigación del concreto cuando se evalúa una patología en el concreto. Estas investigaciones que se hacen a las estructuras deben estar acompañadas de ensayos de resistencia de concreto, valoración de la profundidad del recubrimiento, contenido de cloruro, permeabilidad del concreto, entre otras pruebas. ¿Cómo afecta el concreto a la carbonatación? El hormigón es un material de naturaleza porosa en donde se lleva a cabo el proceso de carbonatación. Comienza con la filtración del interior del dióxido de carbono de la atmósfera acompañado de la humedad. Es entonces cuando los hidróxidos se combinan con el carbono y generan que el pH baje a niveles inferiores de 9, lo cual genera una conversión del medio en un medio ácido que elimina la protección de las armaduras y favorece el proceso de oxidación. El contenido de humedad en el concreto es muy importante, ya que sin la presencia de humedad no ocurre la carbonatación. Entonces, a niveles bajos de humedad, es decir, a un máximo de 50 y 55%, no hay suficiente agua en los poros del concreto para que se disuelvan cantidades significativas de hidróxido de calcio, mientras que si la humedad se encuentra a niveles superiores al 75%, los poros se bloquean progresivamente con el agua, lo cual genera una carbonatación más rápida. Entonces, otro factor muy importante que tenemos que analizar es la permeabilidad del concreto. El concreto permeable se carbonará rápidamente.
por lo que los constructores deben seguir las prácticas estándar para producir concreto a baja permeabilidad. Esto para hacer más difícil que el dióxido de carbono se difunda a través de él. La carbonatación puede causar problemas de corrosión aún en concreto de alta calidad. Entonces, un recubrimiento bajo de concreto y que existan defectos en la superficie tales como grietas y pequeños hoyos proporcionan una ruta directa al acero de refuerzo, provocando que éste aumente su tamaño y que el hormigón comience a romperse o a desprenderse. Entonces los pequeños hoyos pueden dar como resultado la pérdida de 12 milímetros o más del recubrimiento protector del concreto. Los bordes de recubrimiento de concreto son notables por su susceptibilidad a la corrosión inducida por carbonatación. Los bordes o las esquinas de las obras de construcción tienen dióxido de carbono que se difunde hacia el acero de refuerzo. En dichas construcciones, también en las esquinas, el concreto no está bien compactado. Entonces, los huecos y los agregados se encuentran expuestos y reducen el recubrimiento del concreto, permitiendo que la carbonatación alcance rápidamente el acero. Y si el acero no cuenta con un buen recubrimiento de concreto, la carbonatación conducirá a la corrosión y podrían causar astillamiento en los bordes en muy pocos años. Actuar ante esta situación depende de cómo se encuentre la armadura. Veamos los casos más comunes que se nos pueden presentar. Caso número 1. El espesor de carbonatación aún no ha alcanzado la armadura. Con el test se comprueba que la carbonatación aún no ha llegado a la armadura. No debemos informar que no existen riesgos de patologías estructurales derivados de la carbonatación. Si tenemos un espesor de carbonatación considerable o algunos elementos del entorno ya están afectados, debemos tener por seguro que si no hacemos nada, la carbonatación seguirá avanzando y tarde o temprano alcanzará la armadura. Debemos interrumpir ese proceso inmediatamente. La mejor forma de interrumpirlo es mediante una aplicación superficial, como puede ser una pintura protectora. Existen algunos especiales anticarbonatación. Se deberá pues reponer la zona afectada o en la que se haya hecho la cata con mortero de reparación estructural y posteriormente aplicar la protección mencionada. En el caso número 2, el espesor de carbonatación sí ha alcanzado la armadura. En este caso, veamos que en qué estado se encuentra la misma. ¿Ha perdido corruga? ¿Ha perdido sección? La pérdida de corruga es el inicio del proceso de oxidación de una armadura, dado que es lo más superficial del elemento. Con dicha pérdida, lo que recomendamos efectuar es un puente de adherencia, ya que la función de la corruga es básicamente mejorar la adherencia entre el acero y el hormigón. Posteriormente a dicho puente, reparar el elemento afectado con mortero de reparación estructural. Y el caso número 3, que es cuando el espesor de carbonatación sí ha alcanzado la armadura y esta tiene pérdida de sección. El principal problema llega cuando la sección de la armadura sí está afectada. En este caso, dependiendo del grado de pérdida, se actuará de una forma u otra, dependiendo de cada caso. Se podría desde reforzar la estructura hasta tener que demoler en el peor de los casos. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. ¿Cómo evitar o cómo proteger el hormigón de la carbonatación? Como ya vimos, la carbonatación es un proceso químico en el cual el hidróxido de calcio que contienen todos los cementos reaccionan con el dióxido de carbono, formando así el carbonato de calcio. Esto provoca un descenso en el pH, haciendo que la armadura de hormigón pierda su protección contra la corrosión. Pues al unir el hormigón con el acero, este forma una película pasiva alrededor del acero, lo cual lo protege de la oxidación. Al infiltrarse el CO2 a través de la humedad, llegando al acero, se pierde dicha película, perdiendo así su concentración de alcalinidad, que es aproximadamente de 13 en la escala de pH, y por lo tanto provoca su oxidación. La reparación desde el primer daño visible es el primer paso para una reparación duradera.
ya que si solo se repara el daño que se puede ver, es muy posible que con el paso del tiempo este daño sea aún mayor. Bueno, para detener efectivamente el avance de la carbonatación es necesario el empleo de recubrimientos anticarbonatación. Al contrario de las pinturas de mampostería y los recubrimientos comunes, estos recubrimientos están diseñados para tener una efectividad muy alta para el ingreso del dióxido de carbono. Los materiales y productos a utilizar para evitar la carbonatación deben de cumplir los siguientes requerimientos: alta permeabilidad al agua, elevada transpirabilidad, baja permeabilidad al CO2, inalterable a los álcalis del cemento. Cuando el proceso de carbonatación en una estructura de hormigón ya es muy avanzado, este tiende a presentar grietas e incluso dejar a simple vista el armado de acero. Para reparar la estructura se sigue habitualmente el siguiente proceso: picar hasta descubrir el hierro, limpiar hasta que quede brillante, pasivarlo y por último reconstruir la sección original del elemento aplicando microhormigón de alta resistencia. Todo lo anterior nos lleva a ser conscientes de que el medio ambiente juega un papel muy importante en el proceso de la carbonatación, ya que el estado del tiempo y el clima determinan de cierta manera qué tan agresivo puede ser este proceso alrededor de una construcción de concreto. Todo esto nos lleva a pensar de que la contaminación también nos afecta incluso en la infraestructura. Por lo tanto, las estructuras más antiguas deben de tener un mantenimiento más constante para evitar así un desastre futuro o daños mayores.